Leamos lo que dice ahí en Filipenses, capítulo 2, versículo 3 dice: nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Verso 5: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Si notamos ahí, Pablo a la iglesia, ¿verdad?, allá en Filipos, les dirige resaltando, ¿verdad?, esa cualidad que posee Cristo, esa cualidad, ¿verdad?, que Él tiene de humildad, no de vanagloria, no de orgullo, sino, ¿verdad?, siendo Dios, teniendo todo señorío, ¿verdad?, se humilló, llegando, ¿verdad?, a la condición que Él padeció. Y Él anima a ellos, ¿verdad?, para que busquen tales cosas. Ahora, hablando de la humildad, ¿verdad?, de Cristo, pues hoy quiero hablar de dos tipos de hombres. Dos tipos de hombres, y hablando de ellos, principalmente hablando de sus características, de sus cualidades. En la vida de los hombres se manifiesta en su corazón dos condiciones. Una de ellas es un hombre, una condición humilde, una condición, ¿verdad?, la cual ve la necesidad, la cual ve la importancia de ayuda de alguien, pero también encontramos en la vida de los hombres la otra persona que es contrario a la humildad, y es la persona altiva, es la persona orgullosa, es la persona vanagloriosa, es la persona que piensa que no necesita ayuda de alguien, es la persona que ve y considera que lo puede todo, que es autosuficiente, que tiene todo poder, toda fuerza para determinar, ¿verdad?, lo que ella desee. Entonces hoy, ¿verdad?, vamos a través de estos pensamientos, vamos a analizar unos versículos. Por favor, vayamos allá a Jeremías. En el libro de Jeremías, y vamos a estar en el capítulo 17 de Jeremías, vamos a anotar ahí lo que el profeta Jeremías, ¿verdad?, recibía de parte de Dios, lo que mencionaba con respecto a Judá y su condición en cuanto a él. Y vamos a leer algunos versículos ahí de Jeremías, del versículo 5 hasta el versículo 9. Ese es nuestro texto. La introducción allá en Filipenses era para ver la humildad, verdad, carácter de Jesucristo. Jeremías capítulo 17, versículos 5 al 9. Dice la palabra de Dios de esta manera: así ha dicho Jehová, maldito el varón que confía en el hombre y pone carne por su brazo, y su corazón se aparta de Jehová. Será como la retama en el desierto, y no verá cuando viene el bien, sino que morará en los sequedales en el desierto, en tierra despoblada y deshabitada. Verso 7. Bendito el varón que confía en Jehová y cuya confianza es Jehová, porque será como el árbol plantado junto a las aguas, que junto a corrientes echará sus raíces, y no verá cuando viene el calor, sino que su hoja estará verde, y en el año de sequía no se fatigará, ni dejará de dar fruto. 9 y 10. Engañoso es el corazón más que todas las cosas, y perverso, ¿quién lo conocerá? Yo, Jehová, que escudriño la mente, que pruebo el corazón, para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. Demos gracias, Padre. Gracias, Dios poderoso, por su palabra. Siempre, Dios, cada momento es oportuno, Dios, para buscar de su favor, para buscar de su dirección, fortaleza, Espíritu Santo, para la comprensión de su palabra, Señor. Es buen momento, Dios, para quedarnos atentos a ellas, mi Señor, para que ella nos dirija, nos exhorte, nos enseñe, y si es posible, Dios, que nos lleve a tomar decisión, Señor, si aún no la hemos tomado, mi Dios amado de los cielos. Gracias, Padre, por la bendición que tenemos de ella. Bendícenos, Señor, en gran manera. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén. Como decía, hermanos, en Jeremías encontramos el estado de dos tipos de hombres, el estado y los resultados de ellos.
Y podemos notar, se nos resalta cuáles son esos dos tipos de hombre. En primer lugar, encontramos el estado del hombre que confía en el hombre o que confía en sí mismo. Dice en el versículo 5, dice de esta manera, en capítulo 17, así ha dicho Jehová, maldito el varón que confía en el hombre. El estado de este hombre, aquel que confía en el hombre, no necesariamente tiene que referirse a un hombre dependiendo, confiando de otro hombre, porque normalmente eso no ocurre. Lo que sí ocurre, lo que sí pasa es que el hombre confía ¿en quién? En sí mismo. Lo normal es que el hombre, ¿verdad?, confíe en su dependencia, confíe en su fuerza, confíe en su conocimiento, confíe en aquello que él pueda lograr. Entonces, no necesariamente es que él tiene que confiar en otro hombre. En primera instancia, el hombre confía en sí mismo, en todo aquello que él pueda lograr. Principalmente, muy a menudo, esto se ve entre los jóvenes. Y es interesante, hay muchos jóvenes por acá. Amén. Amén. Los jóvenes confían mucho en su fuerza. Los jóvenes confían mucho en su juventud. Los jóvenes confían de que la fuerza y la juventud, ¿verdad?, o el conocimiento que van adquiriendo no pasará. De hecho, entre los adultos, entre hombres adultos, muchas veces confían en aquello que poseen. Confían, ¿verdad?, en aquel conocimiento que han adquirido, y su confianza y dependencia está en ello y en lo que puedan lograr, en vez de confiar en Dios. Amén. Y dice la Biblia ahí en Jeremías que el hombre que confía en el hombre, su estado es estar bajo maldición. La maldición, ¿verdad?, está establecida en la vida suya y no irá bien en su vida o no pasará bien en su vida, ya que él ha decidido por su propia naturaleza confiar y depender en él, en su fuerza, y no en el poder y la gracia, misericordia, bondad de Dios. Y como yo decía, esto es muy común entre la juventud. Yo hace años recuerdo cuando tenía la oportunidad de entrar en el ministerio, era el más joven dentro del ministerio. De hecho, siempre nuestro hermano, el pastor Jason, hacía referencia a mí, hablando que era el más jovencito de todo. Ahora ya no, ahora eso ya pasó. Ahora hay otro pastor más joven que yo. De hecho, yo ya siento los años que tengo encima, hermano. Pero normalmente o muchas veces el hombre confía en su fuerza. El hombre confía en aquello que puede lograr o que puede llegar a ser. Sin embargo, es una mala idea porque notamos y vemos que la condición de ese hombre, la condición de esa persona es estar bajo maldición y no irá bien a dicho hombre o a dicha persona. Contrario a esto, el estado del hombre que confía en Dios, dice en el versículo 7, bendito el varón que confía en Jehová y cuya confianza es Jehová. El estado del hombre que sí confía en Dios es mencionado ahí, ¿verdad?, en Jeremías como bendito. Es bendito, es bendecido, es grato o es ayudado por Dios aquel hombre que sí ve la importancia de Dios en su vida. Que sí, ¿verdad?, su confianza está descansando en el poder y en el señorío de Dios y no en su fuerza, no en su sabiduría, no en sus posesiones, sino que está descansando en el poder y en la provisión de Dios. Ese hombre dice que es bendito. No obstante, aquel que confía en aquello que él piensa que puede lograr. No obstante, aquel que piensa que con su fuerza va a lograr mucho. No obstante, aquel, ¿verdad?, que piensa que por su conocimiento va a adquirir mucho. No obstante, incluso aquel que confía en riqueza o posesiones que este mundo ofrece. Como decía yo, el estado del hombre que confía en Dios y el estado del hombre que no confía en Dios. Que su confianza está en sí mismo y el estado del hombre que sí confía en Dios. Quiero que cada uno de estos hombres, cada uno de ellos, ¿verdad?, por su forma, por su estado, en el estado en el cual se encuentren, ellos tendrán resultados. Ellos serán, ¿verdad?, tendrán beneficio. Ellos tendrán resultados según cual sea, ¿verdad?, la dirección o la forma de vida o la forma en la cual ellos estén. Si es, ¿verdad?, un hombre que confía en sí, hay resultado en cuanto a ello. Para comenzar, decíamos, está bajo maldición. Pero si es un hombre que confía en Dios,
él, ¿verdad?, está bajo bendición. Bendito el hombre, dice, bendito el hombre que confía en Dios. Pero hay resultados que Jeremías menciona en cuanto a él. Mira el resultado del hombre, ¿verdad?, que confía en el hombre. Ahí en el versículo 6 de Jeremías, dice así. Ok, maldito el varón que confía en el hombre y pone carne por su brazo y su corazón se aparta de Jehová. 6, será como la retema en el desierto y no verá cuando viene el bien, sino que morará en las sequedales en el desierto, en tierra despoblada y deshabitada. Podemos ver que esa forma de vida para el hombre, ¿verdad?, que decide confiar en sí mismo, que decide no poner su corazón en Dios, sino que decide apartarse de Dios, que no necesita o ve que no necesita a Dios, ese hombre no verá días buenos. A ese hombre no le dirá nada bien. Ese hombre no vivirá cosas buenas. Pero principalmente, o hablando de cosas eternas, no vivirá día bueno. No vivirás cosas buenas. Los jóvenes normalmente nos planificamos para el futuro. ¿Cuántos jóvenes están aquí en la universidad? Amén, bien hecho. ¿Cuántos ya pasaron la universidad? ¿Cuántos están saliendo? ¿Cuántos están en la secundaria por salir? Ok. Tienen planes, ¿verdad? Los que están en la secundaria saliendo de ella, tienen planes, amén. Que entre sus planes, el primero en la lista sea el conocer más y más de Cristo. Porque cuando ese deseo está al principio de la lista, todo será para bien. Pero si pasa como este hombre, ¿verdad?, el hombre que decide confiar en sí mismo, el hombre que decide confiar en su fuerza, en su sabiduría, a este hombre no le irá bien. Él está, por ende, bajo maldición. Porque su corazón se ha apartado de Jehová, porque su corazón, ¿verdad?, no vive según Jehová, porque su corazón anda en su propio deseo, en su propio antojo y no de acuerdo a aquello que Dios dice. De hecho, desconoce lo que Dios dice. Sin embargo, el hombre, ¿verdad?, el resultado para el hombre que sí, ¿verdad?, confía en Dios, dice el versículo 7, bendito el varón que confía en Jehová y cuya confianza está en Jehová. 8, ¿por qué? Porque será como el árbol plantado junto a las aguas. ¿Qué pasa cuando nosotros notamos un árbol el cual está recibiendo agua constantemente? Ese árbol da constantemente, está verdoso todo el tiempo. Ese árbol no se ve apariencia de él de sequía. ¿Cómo vieron los árboles allá en la iglesia del Faro? Los árboles de mango, aguacate. ¿Los vieron bastante bien? ¿Y sabe que allá en Ticuantepe perecemos de agua muchas veces? Entonces, quiero decirte que probablemente estuvieran peor, estuvieran más tristes o sin fruto, al contrario. Le falta agua y todavía sí ellos tienen, ¿verdad? Le cae su poquita de agua y tienen mucho fruto. Los árboles de mango, el aguacate. Ahora dice que el hombre, ¿verdad?, que confía en Dios, el hombre, ¿verdad?, que su corazón está en Dios, ese hombre será como un árbol plantado junto a corrientes de agua, el cual, ¿verdad?, se mantendrá verdoso, con fruto. Sigamos leyendo lo que dice ahí en el versículo 8, porque será como el árbol plantado junto a las aguas, que junto a las corrientes echará sus raíces y no verá cuando viniere el calor, sino que su hoja estará verde y en el año de sequía no fatigará ni dejará de dar su fruto. Estará bien en todo tiempo, amén. El hombre, la idea que usa, lo que se menciona en cuanto al nombrar el árbol junto a agua, la idea del hombre que confía en Dios es la misma. Él estará bien en todo momento y en todo tiempo, incluso cuando vengan días difíciles a su vida, incluso cuando venga la fatiga del calor. Ese hombre que ha confiado en Dios estará confiado, estará bien, estará relajado, estará dependiendo completamente en aquel en el cual está su confianza, y ese es Dios. Quiero que vayamos, vamos a tener un ejemplo tocando a esto. Vamos a ir a Salmos, en el Salmo 138. ¿Cómo ve Dios a tales hombres? ¿Cuál es hombre? Al hombre, ¿verdad?,
humilde y al hombre altivo, al hombre lleno de vanagloria, al hombre que no pone su confianza en él. En el libro de Salmos, en el capítulo 138, mire lo que dice ahí el salmista. Salmo 138 y el versículo 6. Amén. Dice, porque Jehová es excelso y atiende al humilde, mas al altivo mira de lejos. Las dos cosas que estamos notando allá en Jeremías, las notamos acá en el Salmo 38, que Dios, ¿verdad?, es excelso, de que Dios atiende al humilde, pero Él mira de lejos al altivo. ¿Cómo Dios ve a estos hombres, al humilde y al altivo? Él los ve de diferentes maneras. Él los ve de diferentes formas. Él no los atiende de igual manera. Al contrario, hay distinciones entre ellos. A aquel, ¿verdad?, que tiene una forma humilde, que reconoce, ¿verdad?, que necesita la provisión de Dios, que necesita entender quién es Dios, a él ve, a él le atiende, a él le mira. Pero no así a aquel, ¿verdad?, que cierra su corazón, a aquel, ¿verdad?, que decide estar lejos de él, aquel que decide no atender a él, aquel que tiene gloria, orgullo, o confía o depende en sí mismo, a ese dice que mantiene de lejos. Y no quiere decir que la gracia de Dios no se pueda manifestar a él, pero en la condición que se encuentra, no es bendecido por Dios, al contrario, está bajo maldición, como dice allá Jeremías. Al hombre que su corazón se aleja de Dios está bajo maldición y no verá días buenos, no verá días de bendición. Si no cambia su forma, si no cambia, ¿verdad?, su manera, si no cambia su carácter, si no cambia eso en tu vida, no habrá las bendiciones de Dios en él. Pero quiero que miremos y notemos estos dos tipos de hombres en la vida de un solo hombre. ¿Cómo? ¿Humildad y altivez en un mismo hombre? Por supuesto que sí. ¿Puede pasar? ¿Puede suceder que un hombre sea humilde, que un hombre actúe según Dios, confíe en Dios, ande en Dios, viva para Dios, que haga las cosas buenas delante de Dios? Y es posible que ese mismo hombre después cambie esa forma de ser, se aleje de Dios, no quiera vivir de acuerdo a Dios, haga cosas que son en contra de Dios. Hay un ejemplo en la Biblia y quiero que analicemos ese ejemplo. Allá en Segunda de Crónicas, por favor. Allá en Segunda de Crónicas. En el libro de Crónicas tenemos la historia, en el capítulo 26, de un rey. Crónicas, Segunda de Crónicas, capítulo 26. Quiero que leamos la historia de este rey. El rey Usías. Crónicas, Segunda de Crónicas 26. ¿Será posible, como decía, que un hombre se muestre, sea humilde, obedezca a Dios y después cambie esa forma? Tenemos un buen ejemplo acá, en Usías. Vamos a leer todo el capítulo. Ok, del versículo 1 al 26. Amén. Dice así la palabra de Dios. Segunda de Crónicas 26, 1. Entonces todo el pueblo de Judá tomó a Usías, el cual tenía 17 años de edad, y lo pusieron por rey en lugar de Amasías su padre. Usías edificó a Elot y la restituyó a Judá después que el rey Amasías durmió con sus padres. De 17 años era Usías cuando comenzó a reinar, y 52 años reinó en Jerusalén. El nombre de su madre fue Jecolías de Jerusalén. E hizo lo recto ante los ojos de Jehová, conforme a todas las cosas que había hecho Amasías su padre. Y persistió en buscar a Dios en los días de Zacarías, entendido en visiones de Dios. Y en estos días en que buscó a Jehová, Él le prosperó. Nosotros podemos notar lo que nos dice el salmista allá en el Salmo 138, que Dios al humilde atiende, que Dios al humilde ve, que Dios al humilde le oye, le bendice, es bendito. Y eso es lo que miramos en primera instancia en este rey joven de 17 años. Dice que él, ¿verdad?, comenzó o hizo lo recto ante los ojos de Jehová, persistió en buscar a Dios en cierta forma, en un tiempo en su vida. Él estaba haciendo lo correcto delante de Dios y dice que él prosperó. En el versículo 5 al final dice,
y él prosperó. Ahora, pero esto cambió. Esto cambió en la vida de Uzías. Ok, vamos a leer. Dice el versículo 6. Y salió y peleó contra los filisteos y rompió el muro de Gad y el muro de Jabnía y el muro de Asdón. Y edificó ciudades en Asdón y en la tierra de los filisteos. Verso 7. Dios le dio ayuda contra los filisteos y contra los árabes que habitaban en Gurbal, y contra los amonitas. Y dieron los amonitas presentes a Uzías y se divulgó su fama hasta la frontera de Egipto, porque se había hecho altamente poderoso. Uzías estaba siendo bendecido por Dios. Uzías era bendito. ¿Por qué? Porque él había buscado a Dios, andaba en los caminos de su padre, estaba haciendo las cosas bien. Buscó a Dios hasta cierto momento. Y Dios le había bendecido, le había fortalecido. Dice que él se había hecho poderoso, se había hecho grande. Versículo 9. Edificó también Uzías torres en Jerusalén, junto a la puerta del ángulo, y junto a la puerta del valle, y junto a las esquinas, y la fortificó. 10. Asimismo edificó torres en el desierto, y abrió muchas cisternas, porque tuvo muchos ganados, así en Acefela como en las naves y viñas. Déjeme ver. Y viñas y labranzas, así en los montes como en los llanos fértiles, porque era amigo de la agricultura. Tuvo también, y comienza a decir más cosas, ¿verdad?, que él logró por la bendición de Dios. Más cosas, ¿verdad?, que pasaron a él. Pero esto cambió en cierto momento. Y mire lo que dice en el versículo 15, en adelante. E hizo en Jerusalén máquinas inventadas por ingenieros para que estuviesen en las torres y en los baluartes para arrojar saetas y grandes piedras. Y su fama, la fama de este rey, y su fama se extendió lejos porque fue ayudado maravillosamente hasta hacerse poderoso. Podemos ver la bendición de Dios, podemos ver que este hombre, este rey Uzías, era bendito, era ayudado, era bendecido de parte de Dios porque él estaba andando en lo correcto en cuanto a Dios. Vea lo que dice el versículo 16. Mas cuando ya era fuerte, cuando llega, y hay que tener mucho cuidado, cuando llega el poder, llega uno llega a adquirir ciertas cosas, puede ser posición, educación, puede ser trabajo, puede ser lo que sea. Tenga cuidado que eso no le vaya a llenar de soberbia, de altivez, como pasó a este rey. Él estaba bajo la bendición de Dios, bajo el señorío de Dios, bajo toda la bendición de Dios, mientras él estaba obedeciendo, viviendo, actuando según él. Versículo 16. Mas cuando ya era fuerte, su corazón se enalteció para su ruina, porque se rebeló contra Jehová su Dios. Contra Jehová su Dios. Nadie puede quedar sin castigo, sin merecer lo que merece si se rebela al Dios creador, al Dios de la Biblia. Amén. Él, siendo un juez justo, perfecto, dará a cada uno lo que merece. Pero leamos lo que pasó. Dice, mas cuando ya era fuerte, su corazón se enalteció para su ruina, porque se rebeló contra Jehová su Dios, entrando en el templo de Jehová para quemar incienso en el altar del incienso. Y entró tras él el sacerdote Azarías, y con él 80 sacerdotes de Jehová, varones valientes. ¿Qué malo estaba haciendo este rey? ¿Qué cosa mala estaba haciendo él, por la cual, verdad, la mano de Dios se puso en contra de él? Primeramente, él se había enaltecido. Él estaba lleno de poder y quería hacer cosas que no competían a él, que no debía de hacer él. Él dice que entró en el templo y ¿qué quería hacer? Quería ofrecer sacrificio, cosas que solamente quienes debían de hacerlo. Los sacerdotes, solamente los sacerdotes.
Pero él, viendo el poder, viendo el señorío que tenía, viendo la fuerza, viendo todo lo que había alcanzado, ahora él decide hacer ciertas cosas, las cuales no eran bien vistas de parte de Dios. Él se enalteció para su perdición, dice la Biblia. Sigue diciendo, 18, y se pusieron contra el rey Usías y le dijeron, no te corresponde a ti, Usías, el quemar incienso a Jehová, sino a los sacerdotes hijos de Aarón, que son consagrados para quemarlo. Sal del santuario porque has prevaricado y no te será para gloria delante de Jehová Dios. Entonces Usías, teniendo en la mano un incienso para ofrecer incienso, se llenó de ira, y en su ira contra los sacerdotes la lepra le brotó en la frente. Delante de los sacerdotes en la casa de Jehová, junto al altar del incienso, y le miró el sumo sacerdote Azarías y todos los sacerdotes, y he aquí la lepra estaba en su frente, y le hicieron salir apresuradamente de aquel lugar, y él también se dio prisa a salir, porque Jehová lo había herido. Podemos notar, ¿verdad?, la humildad, pero también la altivez en un mismo hombre. No la humildad en un hombre y la altivez en otro. No, podemos notar que estas dos cosas pueden resultar, pueden renacer, pueden manifestarse en la vida de un solo hombre. Y la ensalzación, el orgullo, la vanagloria, el ser altivo, viene cuando el hombre tiene poder, cuando el hombre ha adquirido cierta bendición o ha logrado ciertas cosas en su vida, a como pasó a este rey, a como pasó a él. Este rey, ¿verdad?, había sido fortalecido, había sido, ¿verdad?, bendecido de parte de Dios, su fama había sido grande y la mano de Dios estaba sobre él. Pero cuando él hizo lo contrario, cuando se vio lleno de poder, se llenó de soberbia e hizo cosas que no convenían. E hizo cosas que no eran gratas delante de Dios, las cuales él había prohibido hacer, que eran dedicadas solamente por algunos hombres. Y Dios le dio su parte. Dios le castigó. Dice que Dios, dice en el versículo 20, que él salió a prisa porque Jehová lo había herido. Jehová lo había herido. Aquello que estaba experimentando, aquello que estaba pasando, venía de la misma mano que le había hecho fuerte, que le había hecho grande, que le había hecho renombrado por muchos lugares. Esa misma mano ahora lo hirió, porque él se opuso a aquel que le había bendecido, a aquel que le había hecho grande. Notamos la humildad y también, ¿verdad?, la altivez en el corazón que se puede producir en nosotros los hombres. Y tenemos el ejemplo de este rey para ser sabio, para guardarnos, para protegernos de esas cosas. Dice ahí mismo en el versículo 21, así el rey Usías fue leproso hasta el día de su muerte, y habitó leproso en una casa apartada, por lo cual fue excluido de la casa de Jehová. Fue separado totalmente por lo que había hecho. El orgullo, la altivez, la vanagloria, el poder, lo llevaron a que la mano de Dios se opusiera, estuviera en contra de él completamente. Pero vamos a Jeremías nuevamente. Jeremías 17. Este era un ejemplo de lo que estamos viendo en Jeremías, ¿verdad? La mano de Dios está en contra de todos aquellos que son altivos. Ellos se encuentran maldición y no verán días buenos, como decía, ¿verdad? Dice el libro de Jeremías, maldito el varón que confía en el hombre y pone carne por su brazo y su corazón aparta de Jehová. No hay cosa buena para ese hombre. No hay días buenos gratos para él. No así para aquel que pone su confianza en Dios, ese hombre es bendito y la bendición de Dios estará en su vida. Ahora, estas cualidades, estas dos cosas, la humildad
y la altivez, como decía, se pueden producir y se producen en el corazón de los hombres. Se producen. En el caso de este rey, se produjeron ambas. Una, la cual trajo consigo la otra. Pereció, fue alejado, dice, de la casa de Jehová. Pero mire lo que dice en el versículo 9 y el versículo 10 ahí de Jeremías. En nuestro corazón, en la vida del hombre, se pueden producir estas cosas, pero debemos de confiar y depender completamente en el Señor. Debemos de confiar y depender completamente en Dios. La omnisciencia y la justicia de Dios, hermanos, es tan grande que conoce todo, completamente todo lo que hay en el corazón del hombre, y Él dará a cada uno lo que merece. Versículo 9 dice: engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Sabía eso? ¿Sabía eso? Engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. Nuestro corazón, ¿verdad?, nos hace sentir de cierta forma. En el caso de este rey, su corazón lo engañó. Lo que poseía, su fuerza, su grandeza, lo engañó. Y lo llevó a hacer cosas que no eran convenientes, ante las cuales recibió lo que merecía de parte de Dios. Engañoso es el corazón más que todas las cosas, y dice, y perverso. Naturalmente el hombre no buscará las cosas buenas que dan honra y gloria a Dios. No, naturalmente no pasa esto. Naturalmente nosotros no venimos buscando, deseando el conocer y el aprender en cuanto a Dios. No, Él es el que comienza a hacer la obra en nuestra vida. Es Él el que inicia el todo en nosotros. ¿Por qué? Porque nuestra condición, nuestra naturaleza está dedicada contrario a lo que Dios manda. Pero mire lo que dice: el corazón es más engañoso, el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? Verso 10. Yo Jehová, dice, que escudriño la mente, que pruebo el corazón, para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. Hay alguien en su omnisciencia y en su justicia que sí conoce lo que hay en el corazón de todo hombre. Él sabe la condición de cada uno de nuestros corazones. De hecho, Él sabe cómo nos encontramos actualmente delante de Él. No necesitamos llegar delante de Dios y decir que somos buena persona o mala persona, porque Él lo sabe. Él escudriña los corazones, Él escudriña la mente. Él sabe completamente lo que hay en el hombre. Y sin Dios, todo lo que el hombre es dedicado a lo malo, contaminado. Pero dice, yo Jehová que escudriño la mente y que pruebo el corazón, para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. Yo espero en Dios que usted pueda aprender lo que Pablo decía a la iglesia en Filipenses, hablando, ¿verdad?, de ese carácter, de esa forma de Jesucristo, hablando de su humildad, hablando de su obediencia para con el Padre, al llegar a ese punto, el cual fue su muerte. Siendo en forma de Dios, decía el apóstol Pablo, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó y tomó forma de siervo. Humildad, siendo semejante a los hombres, ¿verdad? Y en esa condición murió, pero Dios le exaltó. Es maravilloso cuando entendemos lo importante que es Dios en nuestra vida, y lo importante que Él es y lo importante que Él será por toda la eternidad. Guárdese. La humildad en el hombre le llevará a ser bendecido de parte de Dios. Le llevará a gozar de las bendiciones de Dios. La humildad es reconocer quién es Dios. Reconocer que sin Él no podemos nada. Reconocer que necesitamos de su dirección, señorío, fuerza, fortaleza. De hecho, todo depende de parte de Dios, todo, hermano. Pero el ser vanaglorioso, el ser, ¿verdad?, altivo, no traerá cosas buenas, no traerá bendición, sino cosas que no convienen para nuestra vida. Cierre sus ojos, vamos a orar. Padre, gracias Dios poderoso por su palabra.
Gracias, Señor, porque en Jeremías encontramos, mi Dios amado, características que poseemos como seres humanos, Señor. Características, Dios, las cuales se manifiestan continuamente en nuestra vida, Dios. Muchas veces mostramos si hay humildad en nosotros, pero muchas veces hay altivez, Señor. Gracias damos porque nos ha perdonado, porque en usted, Señor, y en su obra redentora, estas cosas no son manifiestas, Señor. Porque hemos entendido que usted es ese Dios todo omnisciente, que lo conoce, lo sabe todo Dios, que conoce Dios lo que hay en el corazón de cada hombre, que conoce Dios lo que hay en nuestra mente, que conoce, mi Dios Todopoderoso, el todo del hombre, sea quien sea, Señor. Y sabemos que es ese Dios justo que va a dar a cada uno lo que merece, lo que ha ganado Dios. Y un buen ejemplo es este Rey, Señor. Este Rey, mi Dios amado, el cual siguió, buscó a usted, obedeció a usted, hizo cosas que daban honra y gloria a usted, Dios. Pero en un determinado tiempo, su motivación, su dedicación cambió, Dios. Se llenó de altivez, de orgullo y comenzó a hacer cosas que no convenían, Señor. Guarda, Dios poderoso, a nosotros sus hijos, Señor, a experimentar tales cosas, Señor. Ayúdanos siempre a imitar a usted, a ser ese hombre, como lo menciona Pablo ahí en Filipenses, Señor, a llegar a la imagen suya, mi Dios todopoderoso de los cielos. Gracias, Dios, necesitamos imitar una forma, un carácter suyo, y eso es la humildad, Señor. En reconocer que la persona suya es de suma importancia en nuestra vida, Dios. Gracias, Padre eterno. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén y amén. Recuerde, hermanos, en la Biblia siempre tenemos ejemplo de hombres altivos, orgullosos, vanagloriosos, y también encontramos hombres, historia de hombres humildes, dedicados a Dios, hacedores de la voluntad de Dios, con fracasos, pero siempre obedeciendo a Dios. Pero tenemos una historia de un hombre que experimentó las dos cosas. Y es algo que debería, ¿verdad?, nosotros, que debería estar presente en nuestra vida.